La joven orca dio a luz a gemelos, pero eran humanos. La noche del nacimiento, la gran cámara de partos de piedra del clan del Colmillo Negro quedó sumida en un silencio que nadie había oído jamás. Emily, la joven noble orca, temida en toda la frontera montañosa, temblaba de agotamiento, esperando los llantos que demostrarían que sus hijos pertenecían a su linaje. El primer llanto fue suave, el segundo más débil. Entonces la partera se volvió hacia la luz del fuego, y el horror se reflejó en su rostro. Ni colmillos, ni piel verde, ni rastro de sangre orca que tranquilizara a los ancianos que la observaban. Los gemelos eran humanos. Fuera de la cámara, los susurros se extendían como veneno por los pasillos de la fortaleza. Dentro, Emily estrechó a sus recién nacidos contra su pecho y pensó en un hombre con quien nadie debía relacionarlos jamás, Jon. Jon vivía en un pequeño taller destartalado al borde del camino de montaña, donde las aldeas humanas se escaseaban y comenzaba la sombra del territorio orco. Su hogar era poco más que un cobertizo de madera remendado con una fragua, un banco de trabajo y una estrecha cama junto a la pared. No era guerrero, ni cazador, ni un hombre al que nadie mirara dos veces. Casi todos los días reparaba ruedas rotas, remendaba arneses, cosía mochilas de viaje y parchaba herramientas de hierro para quienes eran demasiado pobres para comprar nuevas. Trabajaba con sus manos desde el amanecer hasta mucho después del atardecer. Y si alguien se acordaba de él, solía ser porque era callado, confiable y más barato que nadie. La gente de los pueblos hablaba de los orcos con una mezcla de miedo y amargura. Los llamaban asaltantes, brutos, demonios de la montaña. Jon había escuchado esas historias toda su vida, pero a diferencia de la mayoría de los hombres, nunca sonaba valiente al repetirlas. Había visto lo que el miedo hacía a la gente. Los volvía crueles incluso antes de que sucediera nada. Así que mantenía la cabeza baja y hablaba muy poco. Hacía mucho tiempo que había aprendido que un hombre pobre sobrevivía mejor siendo útil, pasando desapercibido y siendo precavido. Más allá de las crestas fronterizas, el clan Colmillo Negro se había alzado más fuerte que nunca tras una sangrienta lucha por la sucesión. Sus estandartes ondeaban ahora sobre los caminos de montaña, e incluso los comerciantes humanos debían bajar la mirada al pasar junto a las patrullas. Entre ellos, un hombre tenía más peso que los demás. Emily, aunque todavía joven, ya se había convertido en una figura que infundía temor y respeto. Era de noble cuna, curtida en la batalla y conocida por una presencia que hacía que los guerreros más veteranos se apartaran. En público, era severa, controlada y casi imposible de descifrar. Para los asentamientos humanos de abajo, era un símbolo de todo lo peligroso del poder orco. Jon entró en su mundo por accidente, aunque no lo sintió como tal. En pleno invierno, cuando las rutas comerciales se cerraban bajo la nieve, unos jinetes armados vinieron a buscarlo por la noche y le ordenaron que trajera sus herramientas. Le vendaron los ojos antes de que terminara el viaje. Cuando finalmente le quitaron la venda, se encontró en lo profundo de una fortaleza orca, de pie frente a una antigua cuna ceremonial tallada en madera negra del clan. Sus lados se partían a lo largo de una costura rúnica. Ningún artesano orco había logrado repararlo sin dañar las antiguas marcas. A Jon le dijeron que lo arreglara o que no se fuera. Trabajó durante horas en silencio, con las manos firmes, incluso mientras el miedo le helaba el estómago. Fue entonces cuando sintió su mirada. Emily estaba de pie al borde de la cámara, con una oscura armadura ceremonial, más alta que cualquier mujer humana, de hombros anchos, con colmillos, imposible de ignorar. Sin embargo, había algo extraño en su quietud. No lo observaba como una bestia que evalúa a su presa. Observaba la cuna, observaba sus manos, observaba si trataría algo sagrado con cuidado o con desprecio. Jon la reparó solo con paciencia, preservando cada línea tallada. Cuando terminó, Emily se acercó e inspeccionó la obra. Sus miradas se cruzaron solo brevemente, pero ese momento quedó grabado en la memoria de ambos. Él había esperado arrogancia. En cambio, bajo todo ese poder, vio una fatiga tan profunda que parecía casi solitaria. Ella había esperado miedo o codicia. En cambio, encontró a un hombre que ni aduló ni tembló más de lo necesario. Ahí debería haber terminado todo. Pero semanas después, Jon fue convocado de nuevo, esta vez con mayor discreción. Emily necesitaba ayuda para traducir antiguos registros fronterizos relacionados con linajes, herencias y tratados olvidados entre los primeros humanos y orcos. Sus encuentros seguían siendo cautelosos, prácticos y tensos. No se hicieron promesas. No se expresó ninguna dulzura en voz alta. Sin embargo, en esas conversaciones furtivas, algo empezó a cambiar. Jon vio que la vida de Emily, a pesar de su poder, estaba estrictamente controlada por el deber del clan, las expectativas políticas y una unión que nunca había elegido realmente.
Emily vio que el silencio de John no era debilidad, sino una especie de firmeza que casi nunca había recibido. Luego llegaron los nacimientos. Ahora, dentro de la fortaleza del Colmillo Negro, Emily yacía pálida y temblando con 2 recién nacidos humanos en brazos, mientras los ancianos susurraban sobre vergüenza, maldiciones y la ruina del linaje. Fuera de la cámara, la sospecha ya se estaba convirtiendo en peligro. Y muy abajo de la montaña, en su solitario taller, John escuchó el primer rumor inverosímil de que algo había sucedido en la fortaleza del Colmillo Negro. Tan impactante que incluso los orcos se habían quedado en silencio. El rumor llega a John al mediodía, pero él ya presiente que algo anda mal antes de que lleguen los jinetes. El camino del mercado está demasiado silencioso. Los comerciantes, que suelen murmurar y merodear cerca de su taller, evitan mirarlo. Entonces, el sonido de monturas acorazadas rompe el silencio y una escolta de colmillos negros se detiene frente a su puerta. No se hace ninguna acusación pública. No se ofrece ninguna explicación. Simplemente se le ordena que vaya. John comprende de inmediato que negarse no es posible. Lo llevan por los caminos de la montaña bajo vigilancia, no como un invitado, sino como un ser secreto oculto del mundo. Esta vez el viaje es aún más frío, más tenso, más humillante. Lo mantienen encapuchado hasta que está en lo profundo de la fortaleza, pasando por pasadizos de servicio y corredores iluminados con antorchas donde incluso las paredes parecen escuchar. El secretismo lo dice todo. Pase lo que pase, es tan peligroso que incluso su presencia debe permanecer oculta. Cuando finalmente llevan a John a una cámara interior cerrada, la visión que tiene ante sí le quita el aliento. Emily está allí sentada, erguida solo por la fuerza de su voluntad, pálida por el parto. Su cabello oscuro trenzado está parcialmente deshecho, sus mantas ceremoniales manchadas y pesadas a su alrededor. En sus brazos hay 2 recién nacidos envueltos. Son inconfundiblemente humanos. Durante un largo instante, ninguno de los 2 habla. John no se apresura a acercarse. Está demasiado aturdido, demasiado asustado de lo que un movimiento en falso podría significar en un lugar como este. El rostro de Emily es duro, pero sus ojos están llenos de furia insomne y algo aún peor. Miedo que no puede mostrar a nadie más sin peligro. Cuando finalmente habla, no hay ternura en su voz. Exige que él entienda lo que está viendo, si entiende lo que esto le ha hecho a su hogar, a su nombre, a los niños, al frágil equilibrio de poder que la rodea. John apenas puede responder. La verdad lo golpea a pedazos, cada uno más pesado que el anterior. Los viejos registros, las reuniones secretas, las preguntas que Emily le había hecho meses atrás sobre linajes, nacimientos raros, tratados borrados. Ella ya temía que algo así fuera posible. Él se da cuenta de que ella no lo había traído de vuelta a su vida por descuido, sino porque había visto el peligro antes que él. Emily revela solo lo que debe. Las ancianas están divididas. Algunas creen que los gemelos están malditos. Otras piensan que son prueba de una debilidad prohibida. Otras quieren que los bebés permanezcan ocultos de la vista pública antes del amanecer. Su socio político, Carsoo, ha dicho poco, lo que la asusta más que la furia. El silencio significa cálculo. Si este escándalo puede volverse en su contra, lo hará. Su tía, una tradicionalista inflexible, ya está presionando a la familia para que excluyan a los niños de la sucesión antes de que el clan se reúna para juzgar. En lugar de convertir a John en un salvador, colócalo en el papel del único testigo que Emily puede usar. Ella no le pide que la salve. Le ordena que la ayude a pensar. Necesita a alguien que entienda el lado humano de los textos antiguos. Alguien lo suficientemente paciente como para buscar lo que otros pasarían por alto. Si existe alguna ley oculta, algún precedente perdido, alguna prueba de que tales niños fueron reconocidos alguna vez, deben encontrarla antes de que sus enemigos decidan el significado de los gemelos para ellos. Así que John permanece en la cámara y las habitaciones que la rodean, medio oculto, medio atrapado. Observa a Emily obligándose a mantenerse en pie cuando los bebés lloran. La observa negándose a que los sirvientes vean su debilidad. La observa dando órdenes a personas que ya dudan de ella. Empieza a comprender que el poder no la ha protegido en absoluto de la soledad. Ha hecho que su aislamiento sea más completo. Su vínculo se profundiza a través de un tenso trabajo práctico. John clasifica viejos pergaminos y registros del clan traídos en secreto de los archivos inferiores. Anota sellos dañados, páginas faltantes y fechas alteradas. Calma a uno de los bebés. Cuando incluso la nodriza duda en tocarlo, habla poco, pero cuando lo hace, Emily escucha porque no desperdicia palabras. A cambio, ve grietas en su armadura que nadie más tiene permitido presenciar. La rigidez en sus movimientos,
la ira que usa para mantenerse entera, la forma desesperada en que aprieta las manos alrededor de los niños cuando oyen pasos fuera de la puerta. Al final de esta sección, descubren la primera pista real, un fragmento de archivo dañado que hace referencia a un antiguo tratado entre humanos de la frontera y ciertos linajes orcos superiores, con una breve mención de niños nacidos en forma de alianza en lugar de forma de guerra. Pero el resto del registro ha sido recortado deliberadamente. Alguien, en algún momento del pasado, borró la prueba que ahora más necesitan. El fragmento lo cambia todo, pero no lo suficiente como para salvarlos. Jon lee la línea dañada una y otra vez a la luz del fuego, con el pulgar sujetando el borde curvado del viejo pergamino, mientras Emily está de pie junto a la mesa, con un brazo protector sobre sí misma y el otro apoyado contra la madera. Las palabras están descoloridas, pero lo suficientemente claras como para destruir la mentira que ha regido su mundo durante generaciones. Niños como los gemelos no eran desconocidos. Habían existido antes. Alguna vez significaron algo. Pero sin el registro perdido, el fragmento es solo un susurro, y los susurros no sobreviven dentro de una fortaleza ya sedienta de juicio. Emily entiende que antes que Jon, la verdad por sí sola nunca es suficiente en un lugar construido sobre el poder. Ella le dice que hay un lugar más donde el conocimiento perdido aún podría existir, un santuario fronterizo abandonado más allá del paso oriental donde los antiguos guardianes de tratados orcos intercambiaron registros con monjes humanos antes de que la paz entre sus pueblos se rompiera. El santuario no se ha utilizado en décadas. La mayoría cree que fue incendiado durante las guerras de invierno. Pero Emily recuerda algo de sus lecciones de niña, un viejo mapa, un camino olvidado, una casa de la memoria sellada medio oculta en los acantilados. Si alguna copia del antiguo tratado aún sobrevive, puede estar allí. No puede enviar soldados demasiado visibles. No puede enviar escribas demasiado fáciles de sobornar o asustar. Así que va ella misma. Abandonan la fortaleza antes del amanecer en un secreto tan estricto que se siente como culpa. Emily viaja con una armadura oscura y sencilla, sin marcas nobles. Sus colmillos ensombrecidos bajo una capucha. Los gemelos iban en un grueso portabebés y una manta diseñada para mantenerlos calientes y ocultos. Jon cabalgaba a su lado en un caballo de montaña más pequeño, torpe en la silla, pero lo suficientemente firme, cargando paquetes de comida, aceite para lámparas, utensilios de escritura y el fragmento de archivo envuelto. Para cualquiera que los observara desde la distancia, parecían un oficial orco de rostro severo y un sirviente de bajo rango escoltando mercancías a través del paso. Se aclara la garganta, nada en ello sugería que el futuro de un clan respiraba en silencio bajo mantas de lana entre ellos. El viaje transformaba su vínculo más de lo que ambos esperaban. En la fortaleza, cada palabra había sido silenciada por el miedo, el deber y los muros. Afuera, en el silencio de la montaña, aún existía el peligro, pero también había espacio. El antiguo camino ascendía entre piedras rotas y marcadores tallados por el viento de una época en que humanos y orcos viajaban bajo las mismas señales de protección. Yo notaba cosas que Emily no decía en voz alta. Nunca dormía profundamente. Revisaba la respiración de los gemelos más a menudo de lo que admitía. Parecía más fuerte cuando tenía más miedo. Emily también notaba cosas. Jon nunca se queja del frío, ni siquiera cuando le tiemblan las manos. Carga con las mochilas más pesadas cuando cree que ella no lo ve. No la agobia cuando se queda callada, pero siempre está lo suficientemente cerca para ayudarla cuando uno de los bebés se despierta. No hay romance en el sentido fácil, ni una confesión tierna, ni una confianza repentina. Pero algo más peligroso empieza a crecer. Dependencia. Una noche, se aclara la garganta, se refugian en las ruinas de un antiguo santuario de vigilancia construido en la pared de la montaña. El techo está agrietado y el polvo de la nieve cae entre las juntas de la piedra, pero el lugar aún conserva tallas descoloridas de manos humanas y orcas presionadas una junto a la otra con pigmento ritual. Jon las estudia a la luz del fuego mientras Emily alimenta a uno de los gemelos. Casi para sí mismo, dice que tal vez el mundo no siempre estuvo tan roto como les habían enseñado. Emily responde con más brusquedad de la que pretende, diciendo, el mundo siempre estuvo roto. A algunas personas simplemente se les permitió olvidarlo durante más tiempo que a otras. Pero más tarde, cuando el niño duerme, ella le dice la verdad. Nunca ha hablado con franqueza. Desde los primeros indicios de embarazo, supo que algo andaba mal con la historia que su clan les impondría a los niños. Había buscado en los antiguos registros de sangre no para borrarlo, sino porque temía lo que sucedería si los bebés se parecían a él. Temía que se convirtieran en una prueba en su contra antes incluso de que se les permitiera ser personas. Jon pregunta en voz baja si le habría contado algo si los gemelos hubieran nacido con apariencia de orco. Emily no responde de inmediato. Ese silencio duele más que si hubiera mentido.
Al día siguiente, llegan al santuario, una estructura de piedra semienterrada tallada en los acantilados, protegida no por muros, sino por la oscuridad. Las puertas principales están partidas, la herrería oxidada. La escritura humana sobre el arco casi borrada por el hielo y el tiempo. Dentro, filas de estantes derrumbados y cofres dañados por el agua llenan las cámaras. El aire huele a polvo, sal y ceniza vieja. Es un lugar muerto, pero no vacío. Aquí la historia se amplía. Buscan entre libros de tratados arruinados, tablillas votivas agrietadas y cilindros sellados con cera que nunca estuvieron destinados a ojos comunes. Jon se vuelve indispensable, no por su fuerza, sino por su cuidado donde otros se precipitarían. Sabe cómo levantar pergaminos quebradizos sin destruirlos. Reconoce la antigua terminología legal humana. Detecta donde manos posteriores borraron nombres y fechas. Emily, a pesar de su rango, comienza a seguir su método en lugar de imponerlo. Ese cambio es importante. El respeto entre ellos se vuelve real. Encuentran referencias a la primera paz fronteriza, una era olvidada en la que ciertos orcos de alto rango y familias humanas de la frontera unieron el comercio, la tierra y la defensa mutua mediante juramentos más fuertes que los contratos matrimoniales. En aquellos años, los hijos nacidos entre ellos no eran considerados accidentes vergonzosos. Se les llamaba herederos del puente, prueba viviente de que la paz podía tener sangre y un futuro. Pero más tarde, los gobernantes de ambos bandos enterraron la costumbre. Los nobles orcos temían una sucesión difusa. Los sacerdotes humanos denunciaban la sangre mixta como desorden. La antigua alianza no había muerto de forma natural. Había sido borrado porque amenazaba los sistemas de pureza, jerarquía y control. El descubrimiento debería infundir esperanza, pero el conflicto emocional se agudiza. Entre los documentos, Jon encuentra una nota sellada escrita por Emily, anterior al nacimiento de los gemelos, escrita durante su embarazo. Es una instrucción de contingencia. Si los niños nacen con apariencia humana, se le debe pagar, retirarlo discretamente y nunca nombrarlo. Ella había planeado su desaparición antes de planificar su lugar junto a ellos. Cuando la confronta, Emily no lo niega. Dice que no tenía una vía segura, que mantenerlo cerca lo habría condenado a muerte, que en su mundo la protección a menudo se asemeja a la crueldad. Pero Jon solo escucha una cosa. Al principio, ella había estado dispuesta a dejarlo desaparecer de la vida de sus propios hijos incluso antes de que él supiera de su existencia. La ruptura entre ellos es inmediata y dolorosa. La acusa no con ira, sino con la frialdad y el resentimiento de un hombre que ha dedicado toda su vida a ser útil, solo hasta que se vuelve un estorbo. Emily, exhausta y acorralada, le reprocha que aún no comprende el precio del poder, lo que una mujer en su posición debe calcular, la poca misericordia que su mundo muestra hacia los errores. La discusión no se convierte en melodrama. Se torna más fría. Dos personas que se han acercado lo suficiente como para herirse mutuamente con precisión. Antes de que puedan reparar el daño, llega el peligro. En la cámara más baja del santuario, tras un nicho de piedra para un libro de contabilidad, recuperan por fin el documento perdido. Una confirmación de tratado conservada que lleva sellos de sangre, horca y marcas de testigos humanos. Nombra explícitamente a los hijos de ciertos linajes unidos como herederos legítimos bajo un antiguo pacto fronterizo, independientemente de su apariencia externa, siempre que sean reconocidos por el progenitor de sangre noble. La prueba es real, poderosa, potencialmente suficiente para forzar un ajuste de cuentas dentro del clan Colmillo Negro. Entonces Emily lo oye primero. Bota sobre la grava sobre la cámara. Más de dos moviéndose con cuidado. Ya no están solos. Los aliados de Carso los han seguido a través del paso. Y, por cierto, los sonidos se extienden cerca de la entrada. No están aquí para discutir sobre la historia. Están aquí para asegurarse de que nadie se la lleve a casa. No mueren en el santuario. No es porque el destino los perdone, ni porque Jon se convierta de repente en alguien que no es. Es porque Emily conoce el santuario mejor de lo que los hombres de arriba esperan, y Jon sabe pensar bajo presión cuando la gente más fuerte entra en pánico. Juntos, no con gracia, sino con desesperación, escapan por un túnel inferior que se usaba hace mucho tiempo para transportar cofres de tratados sellados bajo el acantilado. Es estrecho, medio derrumbado y negro por el polvo antiguo. Emily lleva a uno de los gemelos contra su pecho. Jon lleva al otro y el registro del tratado envuelto bajo su abrigo. Se mueven en silencio, excepto por la respiración agitada del bebé y el eco de sus pasos tras ellos. Para cuando emergen al barranco, el viento de la montaña es cortante y salvaje, y cualquier frágil vínculo que existiera entre ellos no ha regresado. Todavía están heridos por la discusión, todavía rugen por la verdad que cada uno obligó al otro a afrontar, pero ahora no hay lugar para el orgullo, solo para las decisiones.
Cabalgan durante la noche hacia el territorio de los Colmillos Negros, porque no les queda otro lugar a donde ir. Si huyen más lejos, se convertirán en fugitivos con bebés en invierno, perseguidos tanto por clanes como por hombres de la frontera. Si regresan, se enfrentarán directamente al juicio. Emily lo entiende antes de que John lo diga. Los gemelos ya no pueden ser salvados en las sombras. La prueba que llevan consigo es demasiado peligrosa para ocultarla, y el escándalo ya ha comenzado a crecer más allá del control de cualquiera. El silencio solo permitirá que otros moldeen la historia primero. Cuando llegan a la fortaleza, el amanecer ya tiñe de rojo las torres de piedra más altas. Pero la fortaleza a la que regresan no es la que dejaron. La noticia se ha extendido. Las puertas principales están atestadas de clanes armados siglos atrás.